Desde Palacio Nacional y con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, iniciamos estas conversaciones a fondo en el marco del 80 aniversario del Fondo de Cultura Económica. El tema de hoy, las reformas estructurales alcanzadas en los 20 meses del actual gobierno. Y sea que se esté a favor o en contra de unas o de otras de estas reformas, sea que se consideren beneficiosas o incluso nocivas, lo cierto es que por eso mismo y por el peso que tendrán estos cambios en algunos de los campos más sensibles de la sociedad mexicana, todo apunta a que marcarán un antes y un después en la vida nacional. Fíjese, desde 1934 el Fondo de Cultura Económica ha historiado el devenir de México y el mundo. En estas 8 décadas, que se cumplen el mes próximo, el fondo ha contribuido a la búsqueda de esclarecimientos en cada etapa del país. Y en el marco de este aniversario está convocando encuentros de investigadores y hacedores de políticas públicas para analizar aspectos centrales del presente nacional e internacional. Ello va a contribuir al trazo de proyectos editoriales capaces de poner en perspectiva los grandes temas de hoy y permitirá sin duda aportar elementos de juicio a la agenda de las conversaciones y de las discusiones públicas. Y para este primer ejercicio vendrán otros. Vaya nuestro reconocimiento a la buena disposición de este selecto grupo de comunicadores de diversos medios mexicanos que inician con nosotros esta experiencia. En orden alfabético, Pascal Beltrán del Río, director editorial de Excelsior y conductor de titulares de La Noche de Excelsior TV. Ciro Gómez Leiva, conductor de Ciro Gómez Leiva por la Mañana de Radio Fórmula y autor de la columna La Historia en Breve de Milenio. Pablo Iriart, conductor de Informativo 40 de Proyecto 40 y autor de la columna Uso de Razón del Financiero. León Krause, conductor de Noticias de Univisión 34 y autor de la columna Epicentro de la Universal. Denise Merker, conductora de Punto de Partida de Televisa y autora de la columna Atando Cabos de la Universal. Y Lili Telles, conductora de Informativo 40 de Proyecto 40 y de los programas Cámara Libre y Mitos y Hechos de Televisión Azteca. Bueno, pues bienvenidos todos y desde luego nuestro reconocimiento muy especial a la decisión del presidente de la República de recibirnos hoy, nada menos que en Palacio Nacional, para estas primeras conversaciones a fondo, en este caso, pues sobre el cuerpo de reformas mexicanas que ocupan tanto la agenda pública nacional como la internacional. Muchas gracias, señor presidente, por recibirnos en Palacio Nacional. Al contrario, don Pepe, muchas gracias a usted, muchas gracias por esta iniciativa, por esta oportunidad de tener esta conversación y conversación a fondo. Muchas gracias, señor presidente. Y el primer bloque, pues, es el de las negociaciones que condujeron al Pacto por México, y Denise Merker, pues, anticipó 2 programas memorables de Punto de Partida sobre todo este proceso de negociación. Cuéntanos, Denise, ¿qué falta ahora de que nos responda el presidente una vez que han terminado este proceso, digamos, en su fase legislativa de las reformas? Gracias, Pepe. De entrada, felicidades al Fondo por los 80 años y muchas gracias, Pepe, por la invitación. Buenas noches, presidente. Y de entrada, pues veníamos de un largo periodo de polarización. Surge el pacto de forma bastante sorpresiva, digamos, para los observadores, y se mantiene durante todo este tiempo. Ya terminaron las reformas y ya vienen las elecciones, estamos en ese periodo. Imaginamos que viene entonces otro tipo de interlocución con los partidos políticos. ¿Regreso a la polarización, presidente? Mira, yo creo que, Denise, creo en primer lugar que el Pacto por México fue siendo un espacio extraordinario que acreditó madurez política de todas las fuerzas políticas o de las principales fuerzas políticas que fueron quienes signaron este pacto, un acuerdo sobre temas específicos a trabajar, a partir sin duda de una parálisis que el país había observado de hacía ya varios años, desde 1997, que ningún partido político por sí mismo tenía mayoría en el Congreso y que a la fecha es así. En consecuencia, nuestra democracia, creo yo, más consolidada y más fuerte, nos llevó a encontrar mecanismos que permitieran hacer acuerdos. Y eso fue justamente lo que ocurrió con el Pacto por México, una voluntad cedida de todas las fuerzas políticas y del Gobierno de la República para anteponer intereses particulares propios de partido, de gobierno, en aras de construir acuerdos y consensos. Y se estableció toda una ruta de agendas a impulsar, que son las que han tenido lugar. Por eso hemos hablado de que se ha cerrado un ciclo reformador, porque 11 reformas, una en la transición, 10 ya durante esta administración, se lograron gracias a la participación de todas las fuerzas políticas, en la gran mayoría de ellas con el respaldo de todas, y en otras con un amplio respaldo mayoritario
especialmente en la reforma hacendaria y en la reforma energética que polarizaron algunos años. Yo creo que este clima y este espíritu no debe perderse en aras de la competencia política. Siempre dijimos que los partidos es natural tengan diferencias entre ellos, pero lo que han aportado realmente a la construcción de una plataforma para que México tenga mayor desarrollo, sin duda es digno de aplaudir, digno de reconocerse, y entraremos a lo que es natural en toda democracia, que es la competencia, que es un ambiente de efervescencia, de señalamientos, de descalificaciones, de dimes y diretes, propios de cualquier competencia política. Pero eso no riñe, ni le resta mérito a lo que se ha alcanzado. Ahora, finalmente es después de un periodo en el que el presidente estuvo muy ausente del debate. Hace un año, cuando nos vimos para el programa El Pacto por México, me decía, lo de hoy es cuidar al pacto. Fuera de una frase que incomodó a los negociadores, que fue aquella en Chiapas de no te preocupes, Rosario, el presidente se echó para atrás y no tuvo presencia pública. ¿Esta entrevista forma parte de ese nuevo periodo? Es decir, un presidente más presente, más activo. A ver, Denise, yo creo que queremos ser explícitos y sobre todo explicar con toda amplitud el alcance de las reformas. Es el propósito y sentido de tener esta conversación y que agradezco mucho la disposición para ello. Y no es buscar mayor protagonismo. Yo creo que en el procesamiento de las reformas fuimos muy claros en nuestra posición, presentamos las iniciativas correspondientes y más bien dejamos que el Congreso hiciera el debate, se enriqueciera con las posiciones de las distintas fuerzas políticas y fuimos absolutamente respetuosos de ese procesamiento. Evidentemente, dialogando con todas las expresiones políticas, con todos sus dirigentes y manteniendo el mejor clima de cordialidad, de respeto, de armonía, que permitiera que se prosperara en las iniciativas planteadas. A ver, León, Ciro y Lili han pedido la palabra. Señor presidente, yo le agradezco también la oportunidad. Yo veo que hay tres tipos de oposición. La primera es la que obstruye por sistema, segunda la que negocia sin perder su identidad y tercera la que se anula y se entrega al poder. La línea, la verdad es que es muy delgada entre esas tres, en México y en todo el planeta. ¿Cómo queda la oposición? Es un poco lo que decía Denise. ¿Cómo queda la oposición después del pacto? No nada más la oposición que ha colaborado, sino también esta otra oposición que, por ejemplo, en la elección presidencial tuvo 15 millones de votos y que está en contra del pacto, por lo menos una parte de esa oposición. ¿Qué diálogo habrá con esa parte de la oposición que rechaza el pacto completamente? A ver, ha habido diálogo con todas las expresiones, los partidos políticos que fueron parte del pacto, que firmaron el pacto, y quienes han estado en resistencia y en oposición al pacto. El pacto, creo yo, ya dio de sí. Creo que el pacto, pues, anticipó, había llegado prácticamente a cumplir con una finalidad, con un objetivo, que fue una agenda y el procesamiento de esa agenda de reformas. Creo que aquí merece amplio reconocimiento todas las fuerzas políticas que respaldaron este acuerdo por transformar a México, por hacer cambios estructurales, es decir, nuevas plataformas que permitieran que el país pudiera crecer, tener mayor dinamismo económico y mayor desarrollo social. Y creo que lo que los partidos aportaron al pacto no fue ni ceder en estas modalidades, en estas finezas que has tú señalado, en dónde está, si son colaboracionistas, si están en favor de sus propias causas. Yo creo que aquí la causa única y la que fue constante en todos fue poner a México por delante. Teníamos que cambiar el ritmo y la inercia de cómo íbamos, porque aún en la mejor administración, por más eficaz que resultara, difícilmente íbamos a romper con una inercia que por años nos había llevado a tener un crecimiento económico muy pobre, mediocre, que no generaba los empleos que la población demandaba, y creo que todos conscientes de ello decidimos ir en pos de los cambios y ajustes necesarios para lograr este crecimiento, sin dejar de lado, y creo que no riñe con este propósito, el que se dieron diferencias propias en la visión que cada partido político podía tener. Ciro. Presidente, la última fue un gran proceso. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Fue un gran proceso de reformas, no se discute, hubo toda una estrategia, pero la última, la reforma 10 u 11, depende cuando empecemos a contar, al parecer deja muchos agravios. Usted lo sabe bien, el PRD, que estuvo en la mayor parte de las reformas con el PRI, con el proyecto del gobierno, lo está llamando traidores a la patria. Por un lado, hay un sentimiento de agravio. Segundo, están llamando una consulta para dinamitar, para echar por tierra
la que llaman la madre de las reformas? Mira, Ciro, yo creo que parto de decir que todos sabíamos que había una agenda y había temas y claramente identificamos dónde estaba la posición de cada una de las fuerzas políticas. Para nadie era ajeno ni extraño este tema y todas las posiciones son muy respetables. Y yo creo que aquí no se trató de agraviar absolutamente a nadie, simplemente de darle pulso, más bien de impulsar una visión que fue compartida por dos expresiones políticas que son ampliamente mayoritarias dentro de este contexto.